Hola, bienvenida, bienvenido en Conexión con un curso de milagros. Hoy vamos a hablar de la lección 154. Estoy o soy parte de los ministros de Dios. Esta lección tiene varias partes y es un ejemplo maravilloso de cómo Jesús como maestro se anticipa a nuestras dudas y a nuestra posible resistencia a una idea. Lo primero que nos dice es que nosotros, que ya lo he dicho antes, no tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos y que cuando leemos esta idea, soy parte de los ministros de Dios, hay una parte de nosotros que dice, yo no puedo ser, yo no soy perfecta, yo no soy santa, yo todavía tengo mucho que aprender, yo he cometido muchos errores, yo no sé, yo no puedo, o sea, todas estas cosas que vienen a nuestra mente, que son los juicios que nosotros hacemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, y que de entrada Jesús nos dice, bueno ya, o sea, dejémonos de esta falsa humildad y de esta tontada, porque lo único que esto hace, que me encanta, es demorar la aceptación del cumplimiento de nuestra función. Estas son las excusas que nos damos a nosotros mismos, estas ideas de yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no soy santa para hacer este trabajo. Son las excusas que nos damos para demorar el cumplimiento de nuestra función. Y esta función es urgente y es necesaria ahora, no mañana, no en 10 años. Y luego nos va a decir, tú no te preocupes, tú eres un ministro de Dios, así es que estás encargada del cumplimiento de una parte de la gran tarea de salvación que tenemos entre manos, pero tú estás encargada de una parte. Y yo te voy a decir a quiénes debes entregar el mensaje, la palabra de Dios, porque parte de tu ministerio es ser una mensajera, un mensajero de Dios. Y yo te voy a decir a dónde tienes que ir, así es que tranquilo, porque tú solamente tienes que encargarte de una parte, no te afanes por todo el asunto. Y la voz de Dios en mí, el Espíritu en mí, sabe cuál es esa parte. Y aquí aparece como esta unión y también como una claridad acerca de que hay una parte de mí, el Espíritu en mí, que sabe y que sabe cómo escuchar al Espíritu fuera de mí, que conoce el plan completo y que sabe cuál es mi tarea. Y en la unión de el Espíritu en mí con el Espíritu, la voz de Dios, que es más grande que yo y que está en todos y en todo, en esa unión de mi voluntad con la voluntad de Dios expresada por el Espíritu, es como yo soy libre. Y eso va a ser un aspecto muy importante porque hay una parte de nosotros que también se resiste a la autoridad de Dios. Es como, ¿en verdad? ¿Me vas a venir a decir qué hacer? No, yo sé qué hacer. Yo sé que no sirvo para esto y yo sé que... ¿no? Y aquí dicen, no. Tu libertad, tú encuentras la libertad en la aceptación de lo que el Espíritu en ti ya sabe, de lo que tu alma ya sabe. Porque esa es la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Ok? Y luego está esta otra parte que me parece maravillosa y es que el mensajero no juzga el mensaje, no juzga quién manda el mensaje ni a quién debe dárselo. O sea,
El mensajero cumple la función de entregar el mensaje. Pero a diferencia de los mensajeros de este mundo, los mensajeros de Dios no solamente tienen que entregar el mensaje, sino que primero tienen que aceptarlo para sí mismos. Es decir, yo solamente enseño lo que necesito aprender. Mi primera función como mensajera es recibir y aceptar el mensaje para mí. Y me voy a dar cuenta de que lo he recibido y lo he aceptado en la medida en que lo comparto con otros, en que lo entrego. No tengo que esperar, digamos, solo tengo que estar dispuesta a recibirlo y aceptarlo, abrir mi mente a comprender esto que significa para mí y estar dispuesta a entregarlo, porque es en la entrega del mensaje como yo me doy cuenta de que lo he aceptado, de que lo he aprendido. La lección de hoy: soy parte de los ministros de Dios, soy una mensajera de Dios. Aceptar esto y entender que lo soy es solo posible en la medida en que, como ahora, por ejemplo, lo comparto, pero también en la medida en que yo acepto esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta libertad de mi voluntad unida a la voluntad de Dios? Y si yo acepto esto y si yo lo creo en la verdad de este mensaje y lo acepto para mí, ¿cómo estoy en el mundo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo veo a los demás? Si no soy capaz de juzgarme a mí misma, porque en realidad no soy capaz de juzgar nada, ¿cómo me permito ver a los otros a través de aquel que en realidad puede juzgar, que es el Espíritu? ¿Cómo expreso la alegría que significa esta libertad de que mi voluntad y la voluntad de Dios estén unidos? O sea, ¿cómo expreso eso? ¿Cómo lo enseño? Esta es una lección muy poderosa que cada uno de nosotros necesita aceptar, porque Dios mismo necesita que la aceptemos. Esta función es la que puede hacer que este mundo sea distinto. Dios nos necesita nuestras manos, nuestra voz, nuestros pies, para que su voluntad se haga real en este mundo. Y es ahora cuando nos necesita. Así es que dejémonos ya de postergar la aceptación de esta función, de darnos excusas y de creer que sabemos en verdad cuál es nuestro valor, porque no lo sabemos. Dios lo sabe. Y Él sabe que somos dignas, que estamos listas, que tenemos todo lo necesario para cumplir esta función ahora. Soy parte de los ministros de Dios. Nos vemos mañana.